para esta noche es bien hermoso y tiene que ver mucho con lo que pasa en el mundo. Amén. El tema es este: no te contamines. Jesús dio su vida por ti. ¿Qué es lo que pasa en el mundo, hermano? En el mundo hay mucho brillo, hay muchas cosas que nos atraen, porque somos humanos. Amén. Porque estamos aún en esta vida, pero no somos del mundo nosotros. Nosotros hemos sido apartados para Dios con un propósito. Pero el mundo, hermano, muchas veces nos absorbe si nos descuidamos. Si no alimentamos el espíritu, hermano, el mundo nos va a jalar, nos va a traer hacia ellos. Y vamos a ser al rato peores que ellos. El mundo actual es un mundo contaminado por la decadencia moral. Hace poco estaba viendo en la página esa azul. No sé si la conozcan. Espero que no la conozcan. Hubo en una iglesia, me parece que el bautista, estaban empezando a hacer el matrimonio del mismo sexo. Hermano, es que Satanás es astuto, el Señor lo reprenda. Satanás es astuto y él se va a encargar de confundir las mentes. Ese es su trabajo. Cuando nosotros nos descuidamos y no nos alimentamos con palabra, pero no palabra que esté corrompida, no palabra que esté contaminada, sino la palabra de Dios, la que es palabra limpia, el enemigo no va a poder, porque él no tiene nada con nosotros, nada. Nosotros somos pertenencia exclusiva de Dios. Así es que tenemos que andar como verdaderos hijos de Dios. El mundo actual es un mundo contaminado por la decadencia moral, la falta de amor por los demás. Ya en el mundo vemos, hermano, que cada quien se rasque con sus propias uñas, es lo que dicen, es su expresión. Pero nosotros como hijos de Dios, en nosotros ha sido puesto el amor de Dios, el cual tiene que ser transmitido a todos los demás. ¿Ok? ¿O será solamente a la familia de Dios? No, porque la palabra nos instruye y nos dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. ¿Será Dios injusto? No, Dios es justo. Dios sabe lo que está haciendo, hermano. Porque a través de ese amor nosotros estamos demostrando que somos hijos de Dios. Amén. Pero sobre todo, hay algo más importante, aparte de la decadencia moral y la falta de amor. Pero sobre todo, y lo más importante, es que no hay en las personas de este mundo, los que están afuera, no los escogidos, el deseo de abrir su corazón y ser limpios de toda inmundicia en la cual viven. No quieren. Se les invita. ¿Cuántas veces no hemos invitado a alguien a un servicio y no quieren venir? Pero tenemos que ser persistentes, manteniendo esa invitación abierta en todo tiempo, para que ellos puedan venir y recibir la palabra también. Y ser limpios de toda inmundicia de la cual viven, y así obtener una vida nueva, restaurada, limpia, purificada. El único que tiene este poder y autoridad para hacer estas cosas se llama Jesús de Nazaret. No es el hombre, no es ningún predicador, es Jesús de Nazaret. Porque solamente Él es el único, hermano, que dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Él es el único que derramó la sangre en la cruz por amor a cada uno de nosotros. No es el intelecto del hombre, no es el conocimiento que el hombre tenga, no es el dinero que pueda tener en el banco, es Jesús. Es Jesús en esa cruz. Él es el único, hermano, que nos puede limpiar, el único que nos puede restaurar, el único que nos puede purificar, el único, hermano, que si nosotros nos humillamos, Él nos exalta. Amén. Pero solamente es Jesús, solamente Él. Vamos a leer ahí en Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Gloria sea al Señor. Amén. A Dios sea la gloria. Mateo capítulo 11, vamos a estar ahí en un versículo. Dice la palabra de Dios en el versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Pero esta gente a la cual me estoy refiriendo en el mundo, aquellos que no han recibido a Cristo, ¿cómo van a venir? ¿Cómo van a venir, hermano, si nosotros no queremos
usar ese tiempo para poder llevar su palabra, para que ellos puedan ser también limpios y restaurados y purificados como cada uno de nosotros. Amén. Dice Romanos 10. Gloria sea al Señor. Alábele, hermano. Alábele, alábele. Es palabra hermosa que el Señor trae para nuestra vida. Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a hacer si aún no lo conocen? ¿Cómo lo van a hacer aquellos del mundo si aún no hemos ido a llevarles la palabra? Porque ese es trabajo de nosotros. Amén, hermanos. Es trabajo de cada uno de nosotros como hijos de Dios, llevar la palabra a aquel que no la conoce. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a obtener ellos esa salvación, esa limpieza, esa purificación, ese perdón de pecados si no se les ha mostrado aquel que dio su vida en la cruz? No lo pueden hacer. Tenemos que llevarles esa palabra. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo podrán obtener la gente que aún no ha recibido a Cristo ese lavamiento y esa aceptación en la familia de Dios si no hemos ido a llevarles la palabra? La palabra es la única que los puede limpiar, hermano. La palabra es la única que puede quitar toda contaminación de la vida del ser humano. Y Cristo es la palabra. Amén. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Contaminación, dice, es la acción de una persona que ella misma se permite contaminarse moralmente y espiritualmente. Esa es decisión de la persona, hermano. Esa es decisión. Ahí es donde se ejercita el libre albedrío. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas. Vamos a Gálatas ahí rapidito. Gloria sea al Señor. Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, un solo versículo. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Oh, pero es que si hago esto en este momento no me va a afectar. Sí te va a afectar. O que si le permito a mi hijo, le doy esa libertad de hacer lo que él quiera, va a haber consecuencias en el futuro. Las va a haber. No podemos permitir, hermano, que por agradar a alguien o por tratar de quedar bien con alguien, nosotros seamos contaminados con las cosas del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces queremos ser dóciles y permitir ciertas cosas, las cuales nos van a llevar a una perdición. Nos van a llevar a esa contaminación, por mínima que sea. Porque tenemos que recordar que nosotros fuimos adquiridos a través de sangre. Pero no de cualquier sangre, sino la sangre de Cristo, derramada en la cruz. Tiene que estar en nuestra mente constantemente ese hermoso sacrificio. Ese hermoso sacrificio tiene que estar en nosotros. Yo prefiero que mi hijo, o mi compadre, o mi primo, o mi comadre se molesten conmigo en ese momento, a que después yo tenga que pagar por todo eso que estoy haciendo. Amén. Tenemos que ser sabios, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a entrar en el tema ahora sí. Entonces, no te contamines. Ahí voy incluido también. No diga que lo puse así nomás porque yo. No. Ahí voy incluido también yo. Es más, primero fui yo. No te contamines. Jesús dio su vida por ti. Hay muchas cosas, hermano, que no son lícitas, pero no nos son buenas para nuestra vida espiritual. Esas cosas tenemos que desecharlas, hacerlas a un lado. Amén. Hemos escuchado, y estaba leyendo también en el libro de Daniel, el primer capítulo del libro de Daniel, acerca de la manera en la cual él decidió. Él mismo decidió, tomó la determinación, tomó la decisión, porque estaba el temor de Dios en él, de no contaminarse. De no contaminarse con esa comida que no era para él, era para el rey. Aquí en esto entra también, hermano, la ley mosaica. Por los rituales y todo lo que hacían, que Dios le dio en Levítico ciertas comidas que ellos podían comer en ese tiempo. ¿Okay? Ahora nosotros, tuvo que venir Cristo para liberarnos de esas cosas, porque sabía que nadie podíamos llegar.
Nadie podríamos llegar, hermano, a través de la ley, si no es a través del sacrificio de Cristo. Amén. Pero se usa, inclusive Pablo también hace la comparación de la comida, porque eso es lo que hay en común en los humanos. Porque todos tenemos que comer, todos tenemos que alimentarnos, amén. Pero no todos tenemos a Cristo, amén. Si no, también Cristo fuera común en nosotros y los del mundo. ¿Okay? Lo único que hay en común en nosotros y los del mundo es que todos tenemos que alimentarnos. Por eso Pablo y Daniel hacen esas comparaciones acerca del alimento. Amén. Dice Daniel 1, capítulo 1 de Daniel, dice en el verso 8: y Daniel propuso en su corazón, porque él entendía, porque él sabía que todo lo que entraba en el corazón, no en el estómago, en el corazón. Por eso dice, él propuso, él se decidió, él tomó la determinación de no contaminarse. Eso es para cada uno de nosotros. Nosotros decidimos si nos contaminamos o no nos contaminamos, pero es decisión propia, decisión mía. Amén. Gloria a Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque era algo apartado, solamente específico para el rey. Las comidas, me imagino que las más exóticas, todos los animales, aquellos que Dios había prohibido al pueblo de Israel, me imagino que el rey se los comía, se los preparaban muy, muy rico, muy sabroso. Pero eran comidas que el pueblo de Dios no podía recibir. Amén. Gloria a Dios. Y continúa diciendo, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es decisión nuestra si queremos o no contaminarnos. Es decisión nuestra si queremos o no servirles con limpieza a Dios. Pero es nuestra decisión. Nadie nos va a obligar, nadie nos va a puchar. Es nuestra mera decisión. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Vámonos al tema principal. Marcos, Evangelios según San Marcos. Váyase, hermano, ahí al capítulo 7. Vamos a estar trabajando casi en todo el capítulo, la gran parte del capítulo. Amén. Gloria sea al Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos, conocedores de la ley, conocedores de la tradición, conocedores de todo aquello que se había escrito para ellos. Amén. Eran los fariseos. Y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Okay? Recuerde que todavía estaban en la ley, todavía estaba la ley ahí aplicando. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición. ¿Okay? Nosotros, hermanos, no vivimos en tradiciones ni culturas. Nosotros vivimos por fe en Cristo Jesús. Toda tradición, toda cultura tiene que ser echada afuera, hermano. Para eso tenemos la palabra. No necesitamos tradiciones. Aquí está todo lo que el verdadero Hijo de Dios necesita para saber entender cuál es la voluntad de Dios. Ahí está en su palabra. No hay necesidad de añadirle nada. Amén. No hay necesidad de traer fábulas ni cuentos. Aquí está la palabra. Amén. Nos quedamos en el 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Si te diga lo que pasa cuando nos aferramos a una tradición. No, es que esto lo hacemos nosotros de esta manera, es que esto es de esta manera. ¿Qué es lo que dice Dios? Vamos a ver qué es lo que dice Dios entonces. Deja tus tradiciones, créale a Dios más. Amén. Y volviendo de la plaza, si no se lavaba, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas:
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Gran error que cometieron al preguntarle al Señor, porque ellos querían seguir viviendo de sus tradiciones, de sus costumbres. ¿Qué le pasó, hermano, al pueblo de Israel? ¿Cuántos años anduvo dando vuelta porque no soltaban sus tradiciones, no soltaban las costumbres, no soltaban lo que aprendieron en Egipto? Lo querían traer a las cosas de Dios y no les funcionó. Así hoy en día no nos va a funcionar queriendo traer las tradiciones de mi país, de mi pueblo, lo que hacen allá, a las cosas de Dios. Así no trabaja Dios. Para eso nos dejó su palabra. Si Dios ocupara ayuda, no nos hubiera dejado su palabra. Aquí está todo en la palabra de Dios. Porque Él sabe que esas cosas nos van a apartar de Dios. Porque Él sabe que el enemigo es sutil y se va a empezar a meter, hermano. Y cuando más se encuentran, cuando más se acuerdan, ya estamos envueltos en las cosas del mundo. Por querer meter esas tradiciones a las cosas de Dios. Entonces Jesús le responde, y agárrense, fariseos y escribas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Para Jesús no había nada oculto. Para aquel Jesús del Antiguo Testamento no había nada oculto. Para el Jesús de hoy, nada puede ser oculto. Nada le podemos ocultar a Dios, porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él conoce lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cuando hay hipocresía. Él sabe plenamente, hermano. Amén. Les digo claramente a estos muchachos, hipócritas, bien profetizó de ustedes, de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En nosotros, hermano, está el Espíritu Santo de Dios. En nosotros está el conocimiento de Dios. Amén. Nada puede ser oculto ante los ojos de Dios. Dice: pues en vano pierden el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo arriba? Hipócritas. Pues en vano están perdiendo su tiempo, muchachos. Váyanse a otro lugar mejor, porque yo tengo el conocimiento, porque yo sé, porque yo conozco tu corazón, dice el Señor. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, como enseñanzas bíblicas, mandamiento de hombres. Mandamiento de hombres. Teniendo este libro tan hermoso, nosotros no nos tenemos que meter en ese rollo. No, hermano. Tenemos que ir a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que nosotros hacer nuestra referencia. ¿Amén? A Dios sea la gloria. Dice el número 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. No querían dejar de sus tradiciones. Jesús les estaba, hermano, mostrando el camino real, el camino al Padre, mas aún así no querían dejar sus tradiciones, querían seguir siendo contaminados con la tradición que había en ese tiempo. Y muchas veces nosotros hoy en día, hermano, queremos traer tradiciones, queremos ser contaminados por nuestra propia decisión, porque aún no hemos entendido que Dios es real, que Dios es verdadero y que Él, hermano, Él está viendo nuestro corazón, que Él, hermano, en un día va a empezar a hacer su justicia. Y hay dolor, va a haber dolor, porque cuando Él empieza, hermano, hay dolor. Para que el Señor pueda sacar la contaminación de nosotros, tiene que haber dolor. Tiene que haber dolor, hermano. Y quizá muchos no resistamos el dolor. Amén. Gloria sea al Señor. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Querían poner la tradición en lugar del mandamiento de Dios. Querían cambiar las cosas. Pensaban que la tradición era más importante que la palabra de Dios, que era más importante que la ley, que los 10 mandamientos, por sus tradiciones.
querían seguir siendo contaminados a través de esas cosas. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros siendo hijos no estaríamos muertos? Porque muchas veces deshonramos a nuestros padres. Muchas veces hasta nos avergonzamos de nuestros padres, cuando la palabra dice que los tenemos que honrar, sean como ellos sean, les sirvan o no les sirvan a Dios. Amén. Porque para eso estamos nosotros, para llevarles el mensaje del evangelio a ellos, pero tenemos que honrarlos. Amén. Porque también hay una gran promesa a través de honrar a tu padre: nuestros días serán alargados. Amén. Gloria sea al Señor. 11. Pero vosotros decís: basta que diga el hombre del padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda es para Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Que pudiéndole ayudar, viendo que sus padres están en un apuro, en un aprieto, y tú teniendo la posibilidad como hijo de Dios de ayudarles, digas: no, es que esto ya se lo había apartado a Dios. Dios no lo ve bien delante de sus ojos. Porque tenemos que ayudar a nuestros padres. Es un mandamiento, hermano, de Dios. Dios dio ese mandamiento. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Gloria sea al Señor. Dice el 12: y no le dejáis hacer nada por sus padres o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esa contaminación que permitieron meter, hermano, estos fariseos a través de las tradiciones, estaba acabando con ellos. Pero vino Cristo, ahí estaba Cristo, esperando el momento oportuno para decirles: yo soy el camino, la verdad y la vida. Déjense de sus tradiciones, déjense de aquellas cosas que para nada son buenas. Sigamos siendo guiados a través de su palabra. Dice el 14: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que entra en mi corazón, cuando yo permito que en mi corazón entre raíz de amargura, me estoy contaminando. Cuando yo permito que en mi corazón entre una raíz de odio, me estoy contaminando. Cuando yo permito que en mi corazón entre toda aquella desigualdad, que yo no vea a mis hermanos tal como Dios me ha dicho que los vea, me estoy contaminando. Y eso no me va a llevar a nada bueno. Porque no hay nada, dice la palabra de Dios, fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, sino lo que Dios lleva en mi corazón. Eso es lo que me contamina. Si yo permito esas cosas, me estoy contaminando. Me estoy contaminando. ¿Amén? Dice más adelante el 16: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Amén? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Dios aquí en esta área nos puso algo hermoso. ¿Okay? Bien hecho a la perfección. Se llama estómago. ¿Okay? Ahí hay ácidos de una manera y de otra, que cuando entran las cosas se pueden ser disueltas, la disuelve y va a la letrina, dice la palabra de Dios. Eso no entra al corazón. ¿Okay? Todo lo que entra al corazón, todo lo que yo permito entrar en mi corazón, eso es lo que me va a contaminar. Eso es lo que me va a afectar. Eso es lo que me va a hacer verme mal delante de ustedes. Porque yo mismo he permitido, yo mismo he dado permiso para que entre a mi corazón. Y Dios ve los corazones. Dios pesa los corazones, hermano. A Dios no le podemos ocultar nada. Nada puede ser oculto delante de la presencia de Dios. Así es que no es lo que yo coma. Porque por eso también, hermano, tenemos que dar gracias por los alimentos. Porque no sabemos muchas veces qué es lo que pasa en los alimentos. Como hemos dicho aquí algunas veces, cuando vas a cierto restaurante oriental,
Esa comida muchas veces, hermano, es ofrecida a unos dioses, sin saber nosotros. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él ha puesto delante de nosotros en nuestra mesa. Amén. Y eso nos quitará de muchos problemas. Gloria sea al Señor. ¿Dónde nos quedamos? En el 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que de mí sale es lo que me contamina, porque es lo que está saliendo de mi corazón. Es lo que he permitido entrar a mi corazón. Pero si en mí está la palabra de Dios, si en mi corazón está la palabra de Dios implantada, no me va a contaminar, sino cada día me va a purificar, sino cada día me va a limpiar, sino cada día me va a restaurar, porque es la palabra de Dios la cual limpia las vidas. Amén, hermano. Amén. Dice 21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Tengamos cuidado ahorita. Dios está viendo nuestro pensamiento en este momento. Dios sabe, Dios nos conoce a la perfección en este momento. ¿Okay? Del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más salen por ahí? Salen los malos pensamientos, los adulterios, la planeación de adulterar muchas cosas, tanto en lo sexual, hermano, como en lo espiritual. Ese adulterio a Dios no le agrada, porque ahí va envuelto el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El templo del Dios viviente. Amén. Gloria sea al Señor. Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Así es que dice la palabra: si tú hurtabas, ya no hurtes. Las avaricias. No nos conformamos muchas veces con lo que Dios nos da, sino queremos tener más de lo que aquel hermano tiene, más de lo que aquel hijo de Dios tiene. Pero eso sale porque en mi corazón no está la palabra de Dios. Eso sale porque yo he decidido hacer a un lado la palabra de Dios y permitir que la contaminación entre en mi corazón. Amén. Las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Le platicaba a un varón hace rato que yo, antes de venir a las cosas de Dios, hermano, yo decía una palabra mala y 38 peores. Mi boca era sucia. Sucia era mi boca. Yo no podía dar una palabra buena, hermano. Pero gracias a Dios que Él pudo limpiarme de esa contaminación de la maledicencia, de no hablar bien. Porque ahora, como hijos de Dios, nosotros somos transformados de adentro hacia afuera. Somos renovados de adentro hacia afuera. Nuestro corazón primeramente tiene que ser renovado, porque antes de Cristo, hermano, había cosas malas, había cosas horrendas, había todo tipo de contaminación. Pero en Cristo, lavados a través de su sangre, somos limpiados, somos restaurados para Él, para su gloria, para su alabanza. Para eso, para Él es todo, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Dónde nos quedamos? Maledicencia, la soberbia que derrumba a muchos hombres, a muchos hijos de Dios. Porque dice la palabra que el principio de la caída, lo voy a parafrasear, es la soberbia. Un corazón que se ensorbedece, un corazón que empieza a maquinar malos pensamientos. Viene su caída, hermano, porque Dios no lo va a permitir. La insensatez, dice 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo eso es lo que verdaderamente contamina al hombre, hermano. El mundo no nos puede ofrecer nada. La felicidad supuesta que el mundo nos ofrece, hermano, no sirve. No sirve esa felicidad que el mundo ofrece, porque es momentánea. Pero la felicidad que podemos nosotros recibir de Dios es eterna y es para siempre. Por eso, hermano, es el menester de cada uno de nosotros recordar el sacrificio y no permitir que nuestro corazón sea contaminado por nada del mundo. ¿Amén? En el mundo nos ofrece una falsa felicidad.
y nos contamina de todo aquello que a Dios no le agrada. Porque dice la palabra de Dios que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Por eso tenemos que tomar buenas decisiones, buenas determinaciones, así como Daniel, que él decidió, que él tomó esta determinación de no contaminarse, de no mezclarse con las cosas del mundo. Cada uno de nosotros, hermano, en este día, el día de mañana, tenemos que tomar esa determinación. Yo no me mezclo, yo no me contamino con el mundo, porque yo no soy del mundo. Estamos en este mundo, mas no somos del mundo. Nosotros, hermano, tenemos que llevar la palabra limpia a ellos para que sean purificados también a través de la sangre de Cristo cuando le reciban. No que ellos traigan sus tradiciones o sus costumbres a nosotros. Porque nosotros conocemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Esa verdad se la tenemos que llevar a cada uno de ellos. Esa es la verdad que ellos necesitan, para poder, así como cada uno de nosotros, ser restaurados y que los pecados de ellos puedan ser perdonados, así como fueron perdonados en cada uno de nosotros. Pero lo que el mundo ofrece, hermano, no es más que contaminación, muerte, tristeza, desamor. Todo eso es lo que el mundo ofrece, y a nosotros esas cosas nos pueden contaminar. Amén. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, primera carta a San Juan, ya casi atrasito, casi al terminar la Biblia, después de Pedro, primera carta a San Juan, capítulo 2, dice el versículo 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa. O sea que esa felicidad pasa, es pasajera. El mundo no va a estar aquí para siempre. Amén. Nosotros, si nos mantenemos, hermano, si le somos fieles a Dios hasta que Cristo venga, nos vamos para el cielo. Nos vamos a nuestra ciudadanía. Vamos a adquirir aquella habitación celestial. Pero tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Así como Dios se lo dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Porque en este mundo, hermano, va a venir mucha contaminación. En este mundo, hermano, va a venir mucha maldad, que si no tenemos cuidado vamos a ser arrastrados también. Amén. Dice más adelante: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo que te puede dar no es para siempre, es momentáneo, es pasajero. Solamente eso es. Las cosas de Dios son para siempre. Lo que Dios nos provee a cada uno de nosotros, hermano, es eternamente para siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Dice también allí en 2 de Corintios capítulo 4, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4. Hoy nos vamos temprano. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿De quién es este mundo? ¿A quién le pertenece este mundo? Amén. Amén. Está en pertenencia del enemigo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que va a dar el enemigo? Todo lo malo. Nada bueno va a dar el enemigo, hermano. Es mejor serle fieles a Cristo, reconocer aquel sacrificio, reconocer que Él nos limpió, nos purificó y nos restauró, y servirle a Él con amor y fidelidad, dejando todo aquello que para nada nos beneficia, como le decía el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es bueno, mas no todo me edifica. Busquemos lo que edifica el espíritu. Eso es lo que quiere Dios.
No lo que puede embellecer a la carne, sino lo que edifica el espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar cada día más. Porque eso nos va a llevar a la vida eterna. Porque eso nos va a llevar delante de la presencia de Dios. Pero lo que el mundo nos puede ofrecer, todo lo que es pasajero, aquí se va a quedar, hermano. Y si estamos muy contaminados, nos vamos a quedar con él. Así es que no recibamos las cosas que hay en el mundo, sino recibamos las cosas que hay de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos ahí un par de páginas atrás, en 1 Corintios capítulo 7. La gloria sea al Señor. Apártanos, Señor, de toda maldad. Amén. Dice el versículo 31: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Nada de lo que ofrece el mundo es para siempre. Nada, hermano. Todo es pasajero. Aleluya. Pero si nos dejamos contaminar, nos vamos a hacer solamente temporales en esta tierra, cuando Dios nos ha escogido para ser para toda una eternidad. Gloria a Dios. Amén. Dios quiere que nosotros permanezcamos fieles sin contaminarnos con el mundo. Estamos en el mundo, trabajamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Así es que no tenemos que participar de lo que ellos hacen en el mundo. Hay una cita, déjenme ver si la encuentro, a ver si la apunté, quizá la apunté más adelantito, donde dice que ellos se enojan, se molestan porque no corremos en el mismo solución de pecado que ellos corren, hermano. Y se pelean, se enojan contra nosotros, se molestan porque no andamos igual que ellos, porque no somos igual que ellos. Aunque se enojen, aunque pataleen, no somos igual que ellos. Si hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, ya no somos como ellos. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos allá al Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 34, dice la palabra de Dios: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de Cristo. El día que Cristo venga y nos haya, hermano, en contaminación, nos haya afanados en cosas que no nos pertenecen hacer a cada uno de nosotros, sino que nosotros tenemos que estar envueltos en todo tiempo, hermano, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos carnales, ahora somos espirituales. Tenemos que andar en el espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Ese es nuestro caminar. Ese debe ser nuestro diario caminar. No siendo suaves en permitiéndonos contaminarnos, hermano, por un poquito, por muy poco que sea, lo que permitamos, hermano, nos acaba de decir la palabra que va a leudar toda la masa, va a contaminar todo el cuerpo y vamos a estar mal delante de Dios. Así es que no permitamos cualquier cosa que llegue a nuestra vida. Voy a leer más una vez el versículo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amén. El 35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. 36, velad. Estar prestos, estar esperando al Señor, porque no sabemos cuándo viene. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Dios no habita donde hay inmundicia. Tenemos que estar nosotros limpios como Él nos limpió. Tiene que permanecer, hermano, esa pureza en cada uno de nosotros. Que nuestro corazón sea puro y limpio todo el tiempo. Que no permitamos, porque vaya a ser que venga el Señor y nos agarre haciendo otras cosas que no debemos hacer. Amén. Así es que voy a tener que dejar los juegos de la NFL. No más Arrowhead Stadium. Hermano, parece risa, pero sí que hermano Juan se va a los extremos. Estamos leyendo la palabra. La palabra nos está instruyendo. Hay muchas cosas que tenemos que dejar, hermano.
Porque ¿qué sabemos? Dice que si nos involucramos mucho en las cosas de la vida, ¿qué sabemos si en ese momento llegue Cristo? Amén. Gloria sea mi Señor. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eficaz. No andamos actuando como los del mundo. Por eso nos aborrecen, por eso nos ultrajan, por eso nos escupen. Así como se le hicieron al Señor, hermano, nos lo hacen a nosotros. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Le pertenecemos a Dios. Ya no somos pertenencia de este mundo. Porque no son del mundo, como tampoco yo, dice el Señor, soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque somos necesarios en este mundo, hermano. Somos muy necesarios para Dios. Porque tenemos esa gran comisión de ir y llevar el Evangelio a toda criatura, para que ellos puedan ser librados de las garras del enemigo, para que sus vidas puedan ser limpias de la contaminación que le ofrece el mundo. Para eso tenemos que quedarnos. Por eso Dios no nos ha sacado de este mundo, porque tenemos esa gran comisión de llevar esa palabra. Por eso dice su palabra: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice la palabra de Dios: absteneos de toda especie de mal. Hay trabajo para nosotros también. No todo es de Dios, hay trabajo para nosotros. Hay muchas decisiones que nosotros a veces tomamos muy a la ligera. Tenemos que pensar bien cada decisión que tomamos. Tenemos que ir a comentar con Dios primeramente. Señor, esto me favorece, esto está bien, esto te agrada, Señor, lo hago. Si no, no. Así como Moisés, hermano, decía: si tú no vas delante de nosotros, Señor, de aquí no nos muevas. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Si Dios no nos guía, si Dios no nos manda, si Dios nos vaya, tranquilo, vamos a esperar la orden del Señor, para cuando Él nos mande, podamos activar nosotros y hacer su voluntad. Amén. Dice el 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchas sectas pierden el tiempo pensando quién tiene la verdad. No es la denominación, no es el grupo, es la palabra de Dios. Esa es la verdadera, hermano. Esa es la verdadera. He estado viendo un video que hay un personaje perdiendo mucho su tiempo tratando de decir que María sí verdaderamente era la madre de Jesús. Y sí lo era mientras Él estuvo en la tierra. En la cruz ya no fue su madre. ¿Okay? Pero ellos no entienden. ¿Okay? Y tratando de meterse en cosas que no benefician, destruyendo la mentalidad que hay en las gentes ahora que están a punto de llegar a las cosas de Dios, pero escuchan estas cosas que una persona que no tiene el conocimiento anda hablando y diciendo. Pero no es Él, es el enemigo, hermano, porque Él es del mundo, confundiendo a la gente. Pero ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos y ir a hacer la voluntad del Padre, que es llevar el Evangelio a toda criatura, para que ellos puedan ser limpiados como cada uno de nosotros lo hacemos en este momento. Amén. A Dios sea la gloria. Gloria sea al Señor. La desobediencia, otro punto, hermano, otro punto por el cual muchas veces nosotros nos contaminamos, porque desobedecemos a Dios, porque no seguimos la instrucción del Padre tal y como Él la dejó. Muchas veces pensamos que nosotros, no, mira, Señor, yo lo hago de esta manera, lo hago mejor, y nos volvemos como Sara, tratando de ayudarle a Dios. Tratando de ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda de nosotros, hermano. Dios necesita obediencia de cada uno de nosotros. Dios ya dejó un instructivo. Solamente tenemos que obedecerlo nosotros al pie de la letra, tal y como dice Él: que tu sí sea sí y tu no sea no. Hasta en eso le fallamos a Dios. Hasta en eso, hermano. Porque muchas veces decimos sí y no lo hacemos, no y sí lo hacemos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es la instrucción de la palabra. Es lo que Dios nos deja a cada uno de nosotros. La desobediencia, hermano, del pecado la desobediencia que Dios nos ha dado, la desobediencia que nosotros cometemos hacia Dios nos mete en grandes problemas y nos puede contaminar. Amén. Dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 3. Vamos otra vez a la carta a San Juan. 1 de Juan, capítulo 3.
versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No matarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no codiciarás. Aquel que codicia infringe la ley y hay consecuencias. Y podemos ir nosotros, nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 15 en adelante, y vemos toda la condenación que hay, todas las maldiciones que hay escritas por Dios para todo aquel que anda en desobediencia. Aleluya. Porque la desobediencia, hermano, contamina. Y esa contaminación nos lleva al pecado. ¿Y cuál es el pago del pecado? La muerte. Si no hay un arrepentimiento a tiempo. Porque Dios también, hermano, nos dice que si nosotros confesáramos delante de su presencia nuestros pecados, nuestras malas acciones, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tiene que ser un reconocimiento de tu corazón, que en cuanto veamos que le hemos fallado, vayamos delante de su presencia, porque esa puerta se ha abierto para cada uno de nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. No tenemos que esperar a venir al servicio, ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu lonche. Si ha sucedido algo, si le hemos fallado a Dios, inmediatamente ponernos a cuentas con Dios. No esperemos que llegue el enemigo y siga contaminando nuestro corazón y después sea demasiado tarde. Cuando querramos hacerlo, no haya tiempo para hacerlo. Amén. Gloria sea al Señor. La desobediencia es pecado que contamina el corazón. Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, hermano. Primera carta a Timoteo. Gloria sea al Señor. Alábale, hermano. No se me quede tan calladito. Dale al Señor. Él es bueno, amén. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 21 a 22. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esa instrucción hermosa que Pablo le estaba dando a Timoteo, amén. Y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hermano, el hacer las cosas con parcialidad es pecado delante de Dios. El hacer favoritismo, nosotros como hijos de Dios, es pecado delante de Dios. Porque todos nos tenemos que ver de la misma manera, hermano. Para Dios no hay nada, no todos somos iguales. No hay nadie diferente. Pero el hombre es el que muchas veces hace la parcialidad. El hombre es el que muchas veces, hermano, por su corazón no arrepentido, hace malas decisiones. Pero ese es el hombre, ¿ven? No imponga, perdón, nos quedamos de 21 en adelante, ¿verdad? Sí, al 22. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, dice el Señor. No debemos nosotros involucrarnos o inmiscuirnos en pecados ajenos. Si vemos que algún hermano está pecando, no debemos solapar o no debemos estar con él haciéndole: ok, déjame uno a ti al pecado. No, dice: consérvate puro. Podemos exhortar, si vemos que hay un hermano que anda desordenado, que anda en pecado, exhortarlo con amor, para que él se arrepienta y él no pierda su vida, para que su pecado le sea perdonado y él reconozca y venga a Dios y le pida perdón, y él sea restaurado, integrado una vez más a la familia de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que conservarnos puros. Dice que no debemos de participar de los pecados ajenos, los que a nosotros no nos corresponden. Tenemos que mantener esa pureza. Tenemos que estar sin contaminación para estar bien delante de Dios, para estar, hermano, prestos y dispuestos para trabajar en la obra, porque es lo que Dios va a usar, un corazón limpio y puro para poder trabajar en su obra. Amén. Ese era el 22. Hasta ahí era. Gloria sea al Señor. Tenemos que mantenernos fuera de toda contaminación, mantenernos puros, dice el Señor. Efesios capítulo 5,
Gloria sea al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 6 en adelante. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, dice el Señor. En nosotros, hermano, está el Espíritu de Dios, el cual conoce y sabe y reconoce la palabra de Dios. Cuando alguien se sube aquí y te habla, el Espíritu lo puede recibir, lo puede percibir, porque sabe que es palabra de Dios. Pero cuando hay una inconformidad en tu corazón, no es de Dios. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué más dice adelantito? ¿No dijimos? Del 6 al 11. Porque por estas cosas viene la ira, el enojo de Dios, hermano, la mano de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice el 7, no seáis pues partícipes con ellos. Apártate. Si ves el pecado, apártate. No inmiscuirnos en sus pecados. Amén. Dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No en oscuridad, no practicando el pecado, no siendo partícipes del pecado, no uniéndonos a los pecadores, sino siendo apartados de ellos, manteniéndonos puros, porque ahora somos hijos de luz. Andar como es el Señor en luz. Dios no es tinieblas, Dios es luz. Dios alumbra las tinieblas. De esa manera tenemos que andar nosotros alumbrando las tinieblas en el mundo, llevando esa luz de esperanza, llevando esa luz de amor que es la palabra del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Dice el 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dios, hermano, sabe dónde nos encontramos en todo momento. Dios sabe el lugar que pisamos. Dios sabe dónde estamos. Dios sabe dónde nos metemos, porque nada puede ser oculto delante de Dios. Dios tiene pleno conocimiento de todo. En su soberanía, en su sabiduría, Dios tiene conocimiento de todo. Por eso nosotros, hermano, andar como verdaderos hijos de luz, practicando la verdad, la justicia, la bondad, amando inclusive a aquellos que nos persiguen, porque Dios se encargará de ellos. Amén. Dios conoce el deseo del corazón de cada uno de nosotros, que es llegar al cielo. Pero mientras estemos en este mundo corrompido, hermano, no participemos de él. No participamos de las obras que se hacen en el mundo, sino más bien, dice la palabra, reprenderlas, llevándoles la palabra de Dios, para que ellos puedan ser también limpios de esa contaminación. Amén. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, gloria sea al Señor. Ya casi terminamos, hermano. Ya me ganó el tiempo. Gloria sea al Señor. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículos de 28 a 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquellos que no aceptan al Señor, aquellos que aún viven en esa contaminación, aquellos que quizá no se les ha llevado el evangelio de salvación, aquellos a los que quizá no se les ha mostrado quién es el que puede limpiarlos de toda contaminación, al Señor Cristo Jesús. Amén. Dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y es grande la lista. Es grande la lista. Aquel que aún permanece en esas cosas es digno de muerte. No me lo inventé, ahí dice en la pantalla, ¿verdad?
no solo las hacen, hay otra cosa, sino que también se complacen con los que las practican. Santo sea el Señor. Nosotros ¿seremos partícipes en algunas veces de esas cosas? No deberíamos, pero muchas veces lo hacemos, hermano. Cuando se traen esas tradiciones o esas costumbres del mundo a la iglesia de Dios y somos partícipes, nos agradan, les aplaudimos, nos reímos, estamos siendo partícipes de ellas. Y el Señor dice que no seamos partícipes, porque estamos siendo igual o peor que ellos, porque nosotros conocemos la verdad, pero ellos no. No debemos participar de esas cosas, para nada. Abolirlas, echarlas a un lado. Dicen, yo de esto no participo, porque Dios me está observando, Dios me está viendo, Dios sabe todo lo que yo estoy haciendo, Dios conoce mi pensamiento, no hay nada oculto delante de la presencia de Dios. Amén, gloria sea mi Señor. Segunda carta a San Juan, ya casi terminamos, hermano, yo sé que tenemos hambre. Segunda carta a San Juan, versículos del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Amén. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en las enseñanzas de Dios tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y yo tenía una costumbre por educación, hermano. Venía una secta a visitar mi casa y casi lo metía a sentar adentro y a darle un vasito de agua y todo eso. Mira lo que dice la palabra, hermano. Y no son extremos. El que tiene oídos que oiga, no son extremos. Si sabemos, si somos entendedores de lo que dice, hermano, claramente aquí está, bien explicadito. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo, porque es la única buena doctrina, es la única sana doctrina, es la única verdadera doctrina, hermano. Si alguien viene y no trae esa doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Somos partícipes. Viene un engañador trayendo palabra que ni siquiera conocemos y participamos diciéndole gloria a Dios. Bendito sea, gloria. Hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Porque si traen otra doctrina que no es la de Cristo, no se le invita, no se le recibe, dice. Y yo cometía ese error hasta que entendí, dije, ups, perdóname, Señor. Porque muchas veces, hermanos, hacemos cosas, dice la palabra de Dios, que el pueblo de Dios parece por falta de conocimiento. Muchas veces queremos mezclar las emociones, el sentimentalismo con lo espiritual, y ahí es donde fallamos. Ahí fallamos muchas veces, ¿no? Porque el querer nosotros meter lo sentimental y las emociones, eso es la carne. ¿Por qué? Porque en el alma están todas esas cosas, y el alma está en la carne, no en el espíritu. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo andamos como hijos de Dios. Amén. Salmos, somos un par de libros atrás. Salmos capítulo 141. Gloria sea al Señor. Salmos 141, versículos 3 y 4. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Para que por mi boca, hermano, no salga cosa que va a ofender. No salgan cosas que no son ciertas. Señor, pon guarda en mi boca, para que lo que de mí salga venga de ti, Padre mío. Que yo no hable mentira, que yo no hable cosas vanas, sino que hable la verdad, sino que hable en tu palabra, Señor. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites y me contamine.
Pon guarda, Señor, en mi vida. No permita, Señor, que mi vida sea contaminada y hacerte quedar mal delante del hombre. Porque no quedamos mal nosotros, hermano, hacemos quedar mal a Dios cuando actuamos de esa manera. Cuando permitimos que la contaminación llegue a nuestro corazón, entonces ya no andamos obrando como hijos de luz, sino como hijos de las tinieblas. Amén. Que no llegue ningún tipo de contaminación a nuestro corazón, porque nosotros somos responsables de eso, hermano. Que no entre nada de contaminación a mi vida, para que yo pueda entonces agradar a Dios, andando bien delante de su presencia. Amén. Gloria sea al Señor. Es tiempo, ahí le dejamos, hermano. Todavía nos faltaban varias hojas, pero ahí le dejamos. En otra ocasión terminamos lo demás. Nomás te iba a decir esto, hermano. Cristo es el que purifica. Cristo es el que limpia. Cristo, hermano, es el que restaura. Cristo es el que te levanta. Solamente Él. Cristo es el que puede limpiar todo tipo de contaminación del corazón del hombre. Con esto lo vamos a terminar. Deuteronomio, gloria sea al Señor. Deuteronomio capítulo 30. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 19. Pónganse sobre su pie, hermano, por favor. Ya nos vamos a ir. Gloria sea al Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 19, dice la palabra de Dios. Mira, fíjate cómo es el Señor de misericordioso. Siempre piensa todo en Dios. Amén. Dice, mira, yo he puesto, el Señor, Dios, no el hombre, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Amén. Fíjate la misericordia que tiene Dios para con nosotros, aún en este momento. La muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y no te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos que hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas, tú y tu descendencia. El que tiene oído para oír, que oiga la palabra de Dios. Amén. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Hermano, Dios quiere que todos vayamos al cielo, a sus moradas celestiales. Por eso el Señor nos indica en su palabra siempre que nos apartemos de todo mal, que no permitamos que la contaminación llegue a nuestro corazón y así seamos derrotados. Que tengamos mucho cuidado, que no participemos en cosas las cuales nosotros no podemos participar. Amén. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias. Bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias.